Bien, ya está grabando. Sí, hablemos del aparato digestivo. Bien, ¿en qué consiste? ¿Qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo es un conjunto de estructuras. Básicamente es un tubo largo de más o menos 9 metros que se extiende desde la boca hasta el ano, que obviamente no les voy a mostrar, porque ni yo lo he visto. Entonces, es un tubo largo que se extiende desde la boca hasta el ano. Se acabó. Ahora, entre el comienzo, o sea, en el trayecto de ese tubo vamos a hallar un montón de estructuras y estas estructuras van a tener un montón de funciones. Entonces, tenemos que ir conociendo cada parte y sus funciones. Quiero que dividamos así. Estructura, esta estructura, y de esta estructura tenemos que ver asociadas a ella, ¿listo? Vamos a ver la digestión en ella y vamos a ver la absorción en ella. Tres cosas entonces. Cada sección va a tener qué estructuras se asocian a esta, ¿listo? Vamos a tener qué tipo de digestión se hace en esta, a veces son dos tipos, y cómo es esa digestión, y qué se absorbe en esta. Y en algunas tenemos que ver cómo se absorbe. Entonces, empezamos con la boca. La boca es esto de aquí. ¿Listo? Euforia dice, mi hermana no estudió mucho morfofunción, estudió bien salud, biología celular y sacó más de 60. Excelente, Euforia. Excelente. Como les digo, cada persona tiene su método, entonces siéntanse felices de aplicar el método que quieran. Pero volvamos. Tenemos la boca. La boca es esto de aquí. ¿Listo? Asociada a la boca tenemos los dientes, tenemos la lengua y tenemos unas glándulas importantísimas que se llaman glándulas salivales. Esas son las tres estructuras asociadas. Ahora, cuando hablamos de la boca, lo primero que vemos son los labios, estas estructuras musculares recubiertas por epitelio que básicamente son la puerta de la boca, porque yo cierro y no entra nada. Yo abro y puede entrar todo. Entonces es por donde ingresan los alimentos. Tenemos los labios. Detrás de los labios tenemos, y no están los dientes, está un espacio donde metes el cepillo de dientes, todo eso. Ese espacio donde metes el cepillo de dientes y te cepillas, ese espacio recibe el nombre de vestíbulo. Y este vestíbulo, aquí arribita, entre el labio y el entre el labio y las encías, y aquí abajo, entre el labio y las encías, tiene unos frenillos. ¿Listo? Un frenillo del labio superior y un frenillo del labio inferior. Alguno me va a decir, sí, mi hermanito lo tiene grande el frenillo, ¿qué se hace? Se opera. Pero no es una cirugía que de repente hay que meterle a quirófano y en quirófano hay que agarrar y anestesiarlo. Yo he visto a un cirujano pediatra, agarró, sí hay que cortarlo. Oh, sí, doctor, ¿y cómo es? A ver, vamos a revisar. Trae el instrumental, la enfermera trajo así, se pone guantes, biencito, y agarra una tijerita. Así, déjalo un poquito, está bien. A ver, ahorita ya está, señora. La señora. Y el niño. Y yo. Y el pediatra poco más se pone sus gafas ahí de Thug Life. Ya está, señora. No. Ya está, doctor. ¿Necesita algo más? No. Pero no lo iban a operar. Sí, ya está. Y le da recomendaciones de limpieza y se acabó. Ni ha sangrado. Ni ha sangrado. Que no se hurgue, que no meta cosas en sus bocas. La mamá. Y el niño que ya era grandecito, tiene unos 4 años, ya entendía. Y el niño, ¿sí? Claro, obviamente hay otros en los que hay un vasito, hay que tener cuidado, pero puede ser así de sencillo y se puede complicar. Mucho depende de la habilidad del médico. Ustedes van a ser médicos. Alguno va a ser cirujano pediatra, alguno va a lograr hacer eso. Ahí está, entonces, esos son los frenillos. Detrás tenemos a los dientes encajados en las apófisis alveolares y estas apófisis forradas por las encías. ¿Listo? Cuando hablamos de dientes tenemos que saber que tenemos dos clases de dientes. Sí. Unos, los famosos dientes de leche o también llamada dentadura decidua, ¿listo?
que son los primeros dientecitos que te salen, y otro la dentadura definitiva, la dentadura permanente. Dentro de los dientes de leche tenemos 20 dientecitos. Dentro de los dientes definitivos, de la dentadura definitiva, tenemos 36. ¿No ve? ¿O 32? ¿Cuántos son? ¿Quién me dice? A ver en el chat. ¿Cómo es, chicos? Eso, muy bien. Entonces, 16 arriba, 16 abajo. Estos se van a dividir en las conejitas, que son 2 y 2, 3 y 2, que se llaman incisivos. Luego tenemos a las caninas, que son 2 arriba, 2 abajo. Y yo no tengo un canino de nacimiento. ¿Listo? Ahí está. No tengo, entonces tenemos 2 arriba, 2 abajo, 4 caninos. Luego tenemos a los premolares, que son 2 a cada lado. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos a los molares, que son 3. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. O sea, en total tenemos 12 molares. ¿Listo? Se llaman primero, segundo y tercer molar. No hay mucho que ver ahí. Ahora, la estructura del diente es sencilla. ¿Está? Este que vemos aquí se llama esmalte. ¿Está? Y también, bueno, este está hecho de esmalte y es la corona, lo que vemos por fuera. Por debajo tenemos una estructura que parece hueso, básicamente, que se llama dentina, que de esa se forma la raíz que se encaja en la apófisis alveolar. Y luego tenemos a la pulpa. La pulpa es donde tenemos a los vasos sanguíneos que irrigan al diente y tenemos a los nervios que les dan sensibilidad al diente. Si alguno se le ha hecho un tratamiento de conducto o ha escuchado, el tratamiento de conducto es básicamente abrir un hueco en el diente y luego con un palito agarran y así hacen así como hacen girar, ahí hacen que se amarre el vaso sanguíneo y el nervio y luego jalan y arrancan el nervio completo y el vaso sanguíneo y todo. O sea, el diente ahí básicamente queda muerto y todavía encajado ahí. ¿Cómo es eso? Mi esposo es odontóloga y me ha hecho sufrir una vez con eso. Entonces, así, eso había sido el tratamiento. Y obviamente luego lo rellenan y lo tapan y se acaba el problema, ¿no? Entonces ahí estamos bien. Ahora, algo interesante es que el tercer molar se llama muela de juicio. ¿Por qué? Porque supuestamente te sale cuando ya adquieres juicio, o sea, cuando maduras entre los 18 y 21 años, o 16 y 21 años, ahí te sale el tercer molar. ¿Para qué sirve? Para nada. Sí, suena feo, pero así es. El tercer molar no es realmente un diente que ayude con triturar los alimentos. Los alimentos no llegan hasta tan atrás. Y tristemente el cepillo de dientes tampoco llega hasta el fondo. Entonces, ¿para qué sirve? Para darle plata y de qué comer a los odontólogos, porque generalmente haces caries ahí, como no llega bien el cepillo y no te cepillas muy bien, pues, en general en todos, acaba haciendo caries, acaba doliéndote y luego tienes que ir a un odontólogo y te tiene que sacar y a veces cirugía y te cobra un montón de plata, pero ahí está. ¿Listo? Y en otros el tercer molar sale como parado, así después, como echado y hacia adelante y empuja todo y te destroza tu sonrisa Pepsodent que tenías. Bien, luego tenemos a la lengua. Eso, ¿listo? La lengua es un órgano, este es un órgano formada por dos grupos musculares. Unos músculos que se llaman extrínsecos, que son los que mueven a la lengua, o sea, sacas, metes, arriba, abajo. Esos se dan gracias a los músculos extrínsecos de la lengua, que por sistema muscular seguro que ustedes ya saben. Y luego tenemos los músculos intrínsecos, que yo no tengo mucha habilidad. Yo lo único que puedo hacer es mi lengua bolita y mi lengua plana. Y ya. Y eso ni siquiera puede ser bien. Pero otros agarran su lengua y la vuelven como rollito, se mueva. Eso es gracias a los músculos intrínsecos de la lengua. Importante saber que la lengua tiene una serie de receptores, los receptores del gusto. ¿Listo? Dentro de estos receptores del gusto tenemos 3 que son para los sabores, que ya se ha visto en sentido de gusto, y uno que es para el tacto. Para el tacto son las papilas gustativas, bueno, son las papilas filiformes.
Y para el gusto son las papilas caliciformes, son las papilas fungiformes y son las papilas foliadas. Ahora, en la lengua, entre estas células de las papilas y todo eso, vamos a producir una sustancia que se llama lipasa lingual. La lipasa lingual es una enzima que ya comienza con la degradación de los lípidos. O sea, cuando tú comes algo, tiene un poco de grasita. Y esa grasita ya comienza su procesamiento con la lipasa lingual. Y con eso tenemos casi todos los órganos y nos faltan de los más importantes. Las glándulas salivales. Que cuando hablamos de glándulas salivales tenemos tres juegos de glándulas. Las parótidas, que están justo aquí al costadito. Está aquí en la rama de la mandíbula apoyada. Ahí están las parótidas. Las submaxilares y las submandibulares. Parótidas, submaxilares y submandibulares. Tres glándulas, pero vienen en jueguito, o sea, ahí a cada lado. ¿Listo? Estas desembocan a la boca, hasta arriba. Las parótidas justo aquí arribita, justo por arribita de lo que sería el segundo molar. Las sublinguales y las submandibulares aquí abajo, debajo de la lengua, en el piso de la boca. Les va a pasar, alguna vez ustedes saben la boca, suben la lengua y a veces salen chorritos de saliva de lo que se está juntando la saliva. Más adelante, cuando sean grandes, van a ver que cada glándula produce, o sea, una variación de la saliva. Las tres producen saliva, pero tienen algunas variaciones. Por eso cuando sean grandes. Ahora que son chiquitos, que son guaguitas, que son el kinder de la medicina ustedes, ¿listo? Ahora es suficiente con que sepan que las glándulas, ¿listo? Las glándulas salivales van a producir, sí, efectivamente, van a producir saliva. Esa saliva, ¿qué va a tener? Primero agua. ¿Listo? Lo primero que tiene la saliva, ¿qué es? Agua, agüita. Eso es lo primero. Después, junto con la agüita, va a tener una serie de sustancias. Tiene iones, sodio, potasio, cloro, calcio, etc. Va a tener IgA, que ya habíamos hablado en linfático, que es básicamente la inmunoglobulina de los líquidos, tiene IgA. Tiene una sustancia que se llama lisocima. ¿Listo? Tiene una sustancia que se llama lisocima. ¿Qué es la lisocima? Una enzima, una degradadora de bacterias. También tiene una sustancia, otra enzima que se llama amilasa salival. La amilasa salival es una enzima que empieza con la degradación de los almidones. De nuevo, la amilasa salival degrada a los almidones. Y tiene una sustancia bien interesante que se llama tialina. Se escribe como psicología, P-tialina. Esta tialina o P-tialina es una sustancia que le da el olor. La saliva tiene un olor bien característico, ¿no ve? Ese olor de la saliva es gracias a la tialina. Ahora, ¿para qué sirve la saliva? La saliva sirve primero para lubricar a los alimentos. Claro, si yo tomo agua, no necesito mucha saliva que digamos. ¿Listo? No necesito mucha saliva que digamos. Pero si como algo seco, un pedacito de pan que es seco, o arrocito que está medio seco, ahí necesito lubricar a mi alimento, porque si entra así seco, va a ser muy difícil su procesamiento. Entonces ahí empiezas a producir saliva y con la masticación y el movimiento de la lengua el alimento se mezcla con la saliva hasta que queda lo suficientemente blando para que tú inconscientemente dices que esto ya está blandito, entonces es momento de hacer pasar. ¿Qué haces? Con la lengua llevas la comida hacia atrás, que ya no es comida, ahora se llama bolo alimenticio, y tragas. Esa comida, ese alimento, cae por la faringe, ¿listo? Baja, cae por la faringe y empieza su camino. Y empezamos con un tubo que se llama esófago. ¿Listo? Empezamos con un tubo que se llama esófago. El esófago comienza justo donde termina la faringe, más o menos por aquí arriba. ¿Listo? Comienza ahí, justo donde termina. Ahí arriba, donde comienza el esófago, tenemos un esfínter que se llama esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior tiene mucosa que es la misma de la boca. ¿Cuál es la mucosa de la boca? Epitelio plano estratificado, no queratinizado. La misma mucosa.
Debajo tiene una submucosa que le da soporte y sostén. Y debajo tiene una capa muscular. Pero en este caso es músculo esquelético. Tú tienes que decidir tragar. Cuando tú haces esto, cuando tú tragas, ¿qué estás haciendo? Estás llevando todo hacia atrás y todo, y estás relajando ese esfínter para que la comida pase al esófago. Y va bajando a través del esófago. A este esófago lo vamos a dividir en 3 partes, o sea, en tercios. Un tercio superior, ¿listo? Que es este epitelio de la boca y es músculo esquelético. Un tercio medio donde el músculo esquelético va desapareciendo paulatinamente y un tercio inferior donde el músculo esquelético ha desaparecido y ya tenemos músculo liso. Y a partir de ese punto, el músculo liso de todo el tracto digestivo tiene 2 capas. ¿Listo? El músculo liso de todo el tracto digestivo tiene 2 capas. Una capa circular, o sea, ese conducto ya estamos así en forma circular, que es la profunda, y encima de esa capa circular una capa longitudinal que va a lo largo. O sea, esto es el tubo. Una capa muscular va a estar así y encima otra va a estar así. ¿Está? Y llegamos abajo al esófago y el estómago. En esa unión tenemos otro esfínter que se llama esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Ahí en ese esfínter ya tenemos músculo liso y hasta el epitelio ha cambiado. La mucosa ha cambiado. Esa mucosa esofágica ya no es epitelio plano estratificado no queratinizado de aquí arriba. Ya es una mucosa que se está transformando en el epitelio mucoso del tracto digestivo. Es específicamente epitelio cúbico. Sí, epitelio cúbico estratificado. Y entramos al estómago. Listo, la comida cae. Llega al estómago. El estómago es el tubo pero ensanchado. Es como si dijéramos, por aquí entra y todo este ensanchamiento es el estómago. ¿Listo? Este tubo ensanchado que es el estómago tiene varias partes. ¿Listo? Tiene varias partes. Primero, el sitio donde se recibe el alimento. Este pedacito, el que conecta con el esófago. Eso se llama cardias. Ese pedacito se llama cardias. Luego, por lo general el estómago tiene una jorobita, ¿no? Esa jorobita se llama fundus. Y luego tenemos todo el cuerpo del estómago. Hasta culminar, hasta llegar a lo que sería el píloro, que es la última parte del estómago que se conecta con el intestino delgado. Bien, ahora, si nosotros vemos el estómago, tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Tiene los 3. Pero aquí vienen cosas muy interesantes. Primero la mucosa. La mucosa del estómago es epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades ya. Y empiezan a aparecer las microvellosidades. Es epitelio cilíndrico simple. Debajo hay una submucosa, pero ahí en esa submucosa tenemos algo que se llama muscularis mucosae. Así como escuchan. En la submucosa tenemos algo que se llama muscularis mucosae. ¿Qué es la muscularis mucosae? La muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, es una capa de tejido muscular que está específicamente ahí para cambiar a la mucosa. La mucosa del estómago no es así lisita, la mucosa del estómago es arrugada. Está así arrugada. Y la muscularis mucosae sirve para ir cambiando esas arrugas. Podemos aplanarlo, podemos arrugarlo mucho más, podemos hacer que se arrugue poquito, cambia. La muscular de la mucosa o muscularis mucosae tiene esa cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Cambiar la estructura, cambiar los pliegues de la mucosa porque la mucosa está plegada. Y como tenemos que poder cambiar esos pliegues de la mucosa, la muscular de la mucosa tiene su propia inervación. Sí, así como escuchan. La parte digestiva tiene 2 inervaciones.
¿Listo? Una inervación va a ser para la muscular de la mucosa y otra inervación va a ser para la capa muscular propiamente dicha. Así como escucha. Una inervación para la muscular de la mucosa y otra para la capa muscular propiamente dicha. ¿Listo? Ahí tenemos dos plexos. Uno que se llama plexo de Meissner y otro que se llama plexo de Auerbach. El plexo de Meissner, o sea, los músculos, pero los nervios del plexo de Meissner se van a la submucosa, o sea, a la muscular de la mucosa. Y el plexo de Auerbach se va a la capa muscular propiamente. O sea, a esa que está en doble capa, a esa se va el plexo de Auerbach. Entonces, ahí tenemos la explicación de cómo funcionan estos dos plexos. Esto cada uno controla. Meissner controla la muscular de la mucosa, Auerbach controla a la capa muscular. Ahora, es importante saber, y es muy importante saber, qué células tenemos en la mucosa, qué células tenemos en la mucosa estomacal. ¿Listo? La mucosa del estómago, como les he dicho, tiene unos pliegues. ¿Listo? Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Imagínense que esto es un pliegue. ¿Listo? Ahí está. Esto es un pliegue. ¿Listo? Este pliegue, o sea, entrándonos, esto se llama cripta gástrica. Pero aquí al fondo, es un poquito así más plegado, y eso se llama glándula gástrica. Y tenemos distintas células, y es importante saber qué hace cada célula de la mucosa de nuestro cuerpo, perdón, de nuestro estómago. Es súper importante. Entonces, ¿qué células tenemos aquí? Primero, tenemos a las células normales, comunes y silvestres. ¿Listo? De nuevo, tenemos a las células normales, comunes y silvestres. Estas son las células de la mucosa, las células absortivas. O sea, el epitelio cilíndrico simple con microvellosidad. O sea, que no tiene muchos, o sea, en el estómago no hay mucho. Luego tenemos a las células de la mucosa, de las células del cuello. ¿Listo? Ya metiéndonos, esto es la cripta. ¿Listo? En toda esta parte de la cripta tenemos a las células absortivas. Pero ya entrando a la glándula, o sea, por aquí ya entrando, tenemos el cuello. ¿Listo? Y al llegar al cuello tenemos a las células de la mucosa del cuello, que van a producir moco. Y este moco es esencial, es importantísimo. ¿Por qué es importante? Por la siguiente célula. La que le sigue, ya entrando a la pared de la glándula gástrica, se llama célula parietal, célula de la pared de la glándula gástrica. Esta célula de la pared de la glándula gástrica, la célula parietal, se encarga de producir ácido clorhídrico. También factor intrínseco, pero en este momento el que más nos interesa es el ácido clorhídrico. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es eso, es un ácido, pero súper ácido, un pH de 1, 2, acidísimo, que se encarga de degradar todo lo que pueda. O sea, si alguna vez han vomitado, dicen tengo acidez, ¿no? Y se siente súper, eso es el ácido clorhídrico. Si han vomitado, se siente ácido realmente, eso es el ácido clorhídrico. Luego alguno me dice, yo he vomitado algo bien amargo, eso vamos a ver después. Pero ahorita cuando es vomitado y es súper ácido, eso es tu ácido clorhídrico, que degrada, deshace, empieza con la degradación de lo que has comido. No es lo único que hace, pero empieza, mata bacterias, el ácido clorhídrico mata bacterias, porque lo que comes está sucio, y eso que comes está sucio, se degrada gracias al ácido clorhídrico. ¿Qué es lo malo y qué es lo triste? Que de todo lo que puedes consumir y todas las bacterias que están ahí, hay una a la que le encanta el ácido. Es feliz en el ácido. Sobrevive mucho en el ácido. Se llama Helicobacter pylori.
¿Qué es la Helicobacter pylori? Es la bacteria que produce gastritis. Obviamente hay muchos tipos de gastritis, estoy hablando de la que se produce por esta bacteria. La bacteria que produce gastritis, que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria que produce gastritis vive muy bien en el ácido, entonces más ácido mejor para ella. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cómo trato a una gastritis por Helicobacter pylori? Hagamos que no se vuelva ácido el estómago. ¿Cómo se hace esto? Con antiácidos, sí, pero también puedo utilizar una serie de medicamentos que o disminuye o inhibe la producción de ácido clorhídrico. Y hay uno que deben conocer bien, el omeprazol. El omeprazol inhibe las bombas H2, no nos interesa, ¿listo? Pero el omeprazol básicamente, en sencillito, hace que no se produzca ácido. Y si no se produce, el pH gástrico se alcaliniza, aumenta, no nos acidificamos tanto. Por lo tanto, la Helicobacter pylori no está tan tranquila. Y si eso le agregamos antibióticos, listo, si eso le agregamos antibióticos, listo, se muere. Esto se muere. Van a ver, el tratamiento de la gastritis, el básico, es el OCA. O meprazol, claritromicina, amoxicilina. Entonces ahí está, miren, estamos aprendiendo este tratamiento. Muy bien. Junto con las células parietales, ¿qué es pregunta de examen? ¿Qué producen las células parietales? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Junto con estas tenemos a las células principales. Las células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Lipasa nos suena, ¿no? Lipasa, lípidos y asa enzima, una enzima que degrada lípidos. Ya, muy bien. Pero pepsinógeno. Geno, cuando ustedes lean geno, quiere decir el generador, la base, el principio. El pepsinógeno es el que inicia la base de algo, o sea, la madre, vamos a decir, de una enzima que se llama pepsina. El pepsinógeno es la base de una enzima que se llama pepsina. ¿Qué es la pepsina? Es una enzima que degrada los enlaces peptídicos, en otras palabras, a las proteínas. Pero, ¿por qué se produce pepsinógeno y no pepsina? Por un motivo. La pepsina degrada proteínas. Si tenemos pepsina en la célula, la pepsina puede degradar a la misma célula y no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? La secretamos inactiva en forma de pepsinógeno. Este pepsinógeno se mezcla con el ácido clorhídrico y se convierte en pepsina. Al convertirse en pepsina, listo, ya está. Tenemos a la enzima degradadora de proteínas. Y la lipasa degrada lípidos. Y terminamos con lo que sería la célula G, que está al fondo de la glándula. ¿Listo? Esta célula G produce una hormona que se llama gastrina, G de gastrina. ¿Listo? Que estas hormonas, esta no sale directamente a la luz, esta se mete a la sangre y estimula el trabajo de todo el tracto digestivo. Entonces, cuando llega un alimento al estómago, empezamos con la digestión. ¿Listo? En la boca era digestión mecánica, masticar y un poquito de digestión química ya con la amilasa salival y la lipasa lingual. Pero ahora eso que has comido, convertido en bolo, cae hasta el estómago. Cae hasta el estómago y en el estómago empieza a batirse. Empieza a agarrar lo que has comido y le hace esto. O sea, está batiendo eso. Está mezclando el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Que no es poquito. Imagínense, por día tú produces más o menos entre 2 a 3 litros de jugo gástrico. O sea que poquito no es. Y se está mezclando. Obviamente hay tu refresco, tu Coca-Cola, tu yajuita, todo se está mezclando. Se mezcla y se mezcla hasta convertirse en quimo. ¿Listo?
Una vez que tu cuerpo decide que todo está bien mezcladito ya está bien mezcladito. ¿Qué pasa? De a poco empieza un movimiento de peristaltismo. Ese que hemos dicho es movimiento de mezcla. Ahora empieza el movimiento peristáltico. ¿Qué es el movimiento peristáltico? Hace que el estómago se empiece a mover y empieza a avanzar la comida, llegando hasta el esfínter pilórico. ¿Listo? Que es la conexión con la primera parte del intestino delgado. ¿Y qué hace? Hace esto. Vean el agua. ¿Listo? Trae a un lado, trae a un lado, trae a un lado y luego trae a este otro lado. Y en ese que trae a este otro lado, un poquito pasa por el esfínter. Más o menos entre 2 a 3 ml. Y de nuevo trae y vuelve. Y otros 2 a 3 ml. Y de nuevo trae y de nuevo 2 a 3 ml. Y eso de a poco empieza a pasar a la primera parte del intestino que se llama duodeno. Entonces 13 ml, 13 ml, 13 ml. Y el duodeno tiene unos nervios que se conectan directo con el estómago. Como un avisador, como uno de los que te dicen para parquear, algo así. Viene. Sí. Vacía. Vacía. Y vuelve. Dale, vacía. Vacía. Y cuando está lleno, ¡ya! ¡Alto! Le dice alto al estómago. Y el píloro en el estómago se cierra, se contrae. Ya no pasa ni un ml más. ¿Para qué? Para que de a poco todo lo que se ha llenado de duodeno siga su camino hasta que se vacíe. Se vacía y otra vez empezamos. Se vacía y otra vez empezamos. Así como escuchan. ¿Listo? Así como escuchan. Así funciona el estómago. Va vaciando de a poquito. ¿Listo? De a poquito. Ahora, dependiendo, ¿listo? Dependiendo de cómo esté hecha tu comida, tarda más o tarda menos, porque se han debido dar cuenta. A veces comemos algo y al ratito ya sentimos vacíos, ya podemos comer otra vez. Pero otras veces comemos algo y todo el día estamos llenos. ¿Por qué? Por la composición de la comida. Así como escuchan. Por la composición de la comida. ¿Listo? ¿Cómo es esto? A ver, cuando la comida, ¿listo? Cuando la comida tiene mucho hidrato de carbono, que te comes una tortita, un pie, un heladito, algo muy dulce, pasa rapidito, estómago, intestino. Por eso dicen, los dulces engordan, es que pasan súper rápido. En cambio, cuando la comida tiene más proteína, tarda un poquito más. Estás yendo más tiempito. Tarda en vaciarse un poquito más. Y cuando tiene lípidos, mucho lípido, tarda más todavía. Por eso, te comes un chicharrón a mediodía, pero bien comido, que el chicharrón con su papa y le ponen plátano a veces, con su yajuita, con su mocochinchi, con heladito de canela. Juro que extraño la comida de Bolivia. No saben, voy a llegar y voy a comer hasta que me dé diarrea. Y peces voy a seguir comiendo. Entonces, te dan tu chicharronzote y te sientes lleno todo el día, te dura, acabas de comer y estás con mal del puerco, ¿no? Estás con sueño, con flojera, no quieres hacer nada. ¿Por qué? Porque estás lleno. Tenía mucha grasa. Ahí está el negocio de la angostura y por eso en la angostura no venden chicharrón, venden solo pescado, porque tiene más proteína, no te sientes tan lleno como un chicharrón que te deja lleno. A ver, come chicharrón en angostura, después a ver si te da ganas de cruzar la represa y bajar a los barquitos. No, yo quiero sentarme aquí hasta que se me pase y eso se te pasa. Entonces, ese proceso de vaciar se llama vaciado gástrico. Es lo que se llama vaciado gástrico. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace cada cosa que se ha producido en las células? ¿Listo? El pepsinógeno degrada los péptidos cuando se convierte en pepsina.
La lipasa gástrica degrada los triglicéridos y los convierte en ácidos grasos más chiquititos y en monoglicéridos. El ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas, activa el pepsinógeno a pepsina y mata bacterias, es bactericida. El factor intrínseco es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a la absorción de la vitamina B12. Que la B12 es importantísima porque esta es la que ayuda a que creemos nuevos glóbulos rojos. Y ahí viene, ¿no? Es que alguien lee algo, no lo interpreta bien, lo vuelve público y el médico, por más que te presente prueba científica, no, es que mi tía, mi sobrino me ha dicho. Hace un tiempo apareció COVID. Todos han empezado a preocuparse por consumir vitaminas. Se han comprado. Los que venden cualquier cosa que diga vitaminas se han hecho la plata. ¿Listo? COVID, multivitamínicos. ¿Qué vitaminas por aquí? ¿Qué vitaminas por allá? Y de repente ven que los médicos empezamos a tratar el COVID. Y muchos han tratado con todo lo que han podido, porque al final a un principio especialmente que no sabíamos bien cómo era, estábamos entre prueba y error. O sea, ¿con qué podemos tratar? Y no en serio, ¿no? Algunos con la quinina, otros han dicho no, con la ivermectina, que no tiene estudios hasta ahora. Voy a ahorrar la opinión de la mamada del dióxido de cloro, ¿no? Acitromicina. Y muchos de estos, en especial la citromicina, por ejemplo, empieza a causar gastritis, porque es muy irritante, nos irrita el estómago y es gastritis. No por Helicobacter pylori, por irritación. Está como quemado, vamos a decir. Y los médicos, ya, muy bien, está irritado y todo, no vamos a secretar más ácido, entonces te daremos omeprazol. El omeprazol inhibe al funcionamiento de las células parietales. Entonces, como inhibe el funcionamiento de las células parietales, súper genial, ya está. Ya alguien, un iluminado de por ahí, que haga rondido. El omeprazol inhibe el funcionamiento de las células parietales. Las células parietales, cuando dejan de funcionar, dejan de producir ácido clorhídrico, dejan de producir factor intrínseco, que no es tanto así, no es directamente, pero ya, supongamos, menos factor intrínseco, menos vitamina B12, te quieren matar. No consumas omeprazol. No consumas omeprazol, porque si consumes omeprazol tienes menos vitaminas. Sí, el factor intrínseco se necesita, pero tienes que consumir, y sí pasa, ¿para qué vamos a decir que no? Sí pasa de que empieces a consumir durante años, y para que hagas una avitaminosis, para que no tengas vitamina B12 específicamente, y se interrumpa la eritropoiesis, tienen que pasar años. O sea, tendrías que no consumir o sea, es difícil, pero no faltan los iluminados. Entonces, el factor intrínseco de células parietales ayuda a la absorción de B12 y no, el omeprazol no va a hacer que te empieces a morir con anemia. ¿Listo? Bien. Luego el moco ya hemos visto y la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? A ver, cuando el estómago se llena, las células G producen gastrina. La gastrina hace que se cierre el esfínter esofágico superior. ¿Listo? Y se produce ácido clorhídrico. O sea, hace que se cierre el estómago para que puedas hacer toda tu mezcla tranquilo y no se esté saliendo hacia el esófago. Para eso sirve la gastrina. ¿Listo? Para eso sirve la gastrina. Y de esa manera completas todo el ciclo. Bueno, denme 2 segunditos, por favor.
En unos minutos vamos a tomarnos una pausita un ratito, ¿ya? Bien, entonces les decía, ahí está. Ahora, absorción en el estómago, ¿existe? Sí, pero poquito, tanto así que básicamente podemos despreciarla. No hay. Entonces, tú dices no hay y no estás mal. Es súper poquito. Las células de la mucosa van a absorber un poco de agua y ya. Porque el estómago está hecho más para mezclar, no para absorber. Tienes todo el intestino para eso. Listo. Ahora, hablemos de la digestión. Mecánica son esas ondas de mezclado, pero la química. ¿Listo? Tenemos que hablar de la digestión química. Entonces, todo empieza a ver. Las proteínas. ¿Qué pasa? Uno, el ácido clorhídrico las desnaturaliza, les quita. Desnaturalizar quiere decir quitarle la estructura terciaria, o sea, la estructura tridimensional, esa le vamos a quitar. ¿Listo? Y luego la pepsina rompe así. Es como si agarraras una cadenita larga y yo agarro una tijera que voy cortando. Eso es la pepsina y va cortando pedacito, 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 pedacito. ¿Listo? Eso es la pepsina. ¿Listo? ¿Qué más se va a degradar ahí? Tenemos todavía a la lipasa lingual haciendo cierto efecto. ¿Listo? Y los hidratos de carbono ya se han empezado a degradar gracias al dióxido clorhídrico, pero tampoco es demasiado. ¿Listo? Lo importante es empezar con la degradación de las proteínas porque son las que tienen una estructura más compleja y las que más van a tardar en degradarse. ¿Listo? Esa es la digestión química en el estómago. Como les digo, entonces en el estómago, ¿qué vamos a absorber? Les repito, un poquito de agua, medicamentos, eso sí, esos van a ingresar porque hay medicamentos específicos para el estómago. ¿Listo? La grasa si hay células, la grasa pasa. ¿Listo? Ácidos grasos y nada más. Y el alcohol, eso sí, el alcohol entra súper rápido. Y nada más. Esa es la digestión por el estómago. Bien. Pregunta, dice, doctor, ¿es verdad que los antibióticos son tóxicos? No todos, pero sí muchos. El cloranfenicol, que es ototóxico, también es nefrotóxico, también causa daño hepático. El cloranfenicol es toxicísimo. La gentamicina es ototóxica y así un montón. De nuevo, cuando tú usas un medicamento, no existe medicamento que sea como agüita que a nadie le hace daño. Aunque tengo pacientes que les digo, te empiece a tomar agua y me dice que le hace daño. No existe medicamento que sea como agüita que no le haga daño a nadie. Va a hacerte daño. Va a hacerte daño en algún momento. No existe un medicamento que no te haga daño. Pero, cuando tú vas a dar un medicamento, evalúas el riesgo-beneficio. O sea, le voy a dar. ¿Qué bien va a hacer? ¿Qué mal va a hacer? Está con una infección horrible que puede hacer sepsis y se va a morir. Entonces tengo que darle el antibiótico. Pero si le doy, tal vez haga ototoxicidad. Digamos que sí o sí va a ser ototoxicidad. Vamos a exagerar, nos vamos a ir a un punto exagerado. Le voy a dar y sí o sí va a ser ototoxicidad. Va a quedar sordo. O medio sordo. Pero tal vez se recupere. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que mi paciente se muera con una sepsis o lo dejo ciego? Lo dejo sordo. ¿Qué harías? Cuando tú tratas a un paciente, riesgo, beneficio. Por ejemplo, la quimioterapia. La quimioterapia va a destrozar tu cuerpo, vas a vomitar, te vas a sentir basura. Pero tal vez vivas más o se elimine el cáncer. En algunos casos. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Te mueres con cáncer o tal vez te hago quimio? Riesgo-beneficio. Y la quimio es bien controversial porque hay quimioterapias que te arruinan la vida. Y tal vez estabas tranquilo y te descubren cáncer. Y empiezas con la quimio y empiezas con todos los males y trastornos de la quimio. Entonces es muy, muy, muy de evaluar, sopesar riesgo-beneficio, pero sí, los medicamentos en su mayoría tienen efectos adversos. Unos más graves, otros mucho menos graves, pero tienen. Cuando vas a dar un medicamento, hasta el paracetamolcito que suena no tan grave, hasta para eso tienes que evaluar riesgo-beneficio.
Si le doy, no le voy a hacer más daño del que le estoy haciendo, del que puedo mejorar. Entonces ahí tú evalúas y ves. Bien, me acabo de dar cuenta que son las 12:07 de la noche. Esto de la madrugada ya. Entonces ahí quedemos. Hemos acabado estómago. Mañana hacemos todos los intestinos y las glándulas que son importantes. ¿Listo? Cuídense mucho, chicos. Espero les haya servido todo lo que hemos hablado. Eh, Descansen, estudien. Tienen el grupo de WhatsApp. No sé si alguien puede pasar el link para los que no están y quieren unirse. Tienen el grupo de WhatsApp donde estoy yo. Pueden ir haciendo todas sus preguntas en ese grupo de WhatsApp. No las voy a contestar ahí, las voy a contestar por aquí, por la transmisión. Saben que no grabo toda la transmisión, entonces por lo general los principios, que es donde respondo y hago ese tipo de comentarios, no se graban, grabo la parte de la explicación nada más. Esto va a estar disponible en Twitch y en unos días lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube y va a estar disponible en YouTube. No va a estar inmediatamente disponible en YouTube. ¿Por qué? Porque no me conviene. Yo quiero que estén en Twitch. Algunos dicen, no, ya está en YouTube, ¿para qué entre a Twitch? Yo quiero que entre a Twitch. Ya les he dicho, ¿para qué? Para que Twitch me vuelva un afiliado, para que Twitch me dé plata y para que esa plata la podamos donar en pañales a un lugar que lo necesite. ¿Listo? Entonces, por favor, inviten a más gente. Mientras más gente haya, mejor para nosotros. Hoy hemos empezado con 30 espectadores. La falla ha sido con 20. Hemos vuelto, teníamos 30 y algo. Y ahora estamos terminando con 15. Lindo sería que tengamos más. Al final creo que a todos les va a ayudar. ¿Por qué no comparten con todos los que les pueda servir? Si les parece y si no, no. ¿Listo? Tengan buenas noches, chicos. Cuídense mucho, estudien mucho. Hasta